Lesson Beyond, la organización de videos educativos que pretende ayudarte a expandir tus conocimientos para que logres el éxito académico que deseas. Proveemos videos de álgebra, física y química. Somos Lesson Beyond, porque queremos darte tutorías que estén un paso más por encima de tus necesidades académicas. Lesson Beyond, tutorías que superan tus expectativas. Bienvenidos a una presentación de MyPowerTutor. Vamos a observar cómo se forman los diferentes ácidos provenientes de los 4 óxidos de bromo y adicionalmente la formación de los óxidos nítrico y nitroso provenientes también de los 2 óxidos de nitrógeno. Observemos aquí. Cuando combinamos un óxido ácido, que es un óxido que proviene de un elemento no metálico, con agua, ¿sí? Cuando combinamos un óxido ácido proveniente de un óxido no metálico, cuando lo mezclamos con agua se me genera un ácido osácido, o también conocido sencillamente como un ácido, ¿ya? Aquí tenemos los 2 óxidos de nitrógeno. Este es el óxido nitroso, este es el óxido nítrico, ¿sí? Entonces tenemos N2O3, le adicionamos agua y generamos 2 moléculas de HNO2. En este óxido que tenemos aquí, en este óxido nitroso, el estado de oxidación del nitrógeno es 3, y en este ácido nitroso que se forma, el estado de oxidación del nitrógeno sigue siendo 3. Por esa razón, como no cambia el estado de oxidación, el nombre que se le asigna al ácido que se genera es el mismo que proviene del óxido. Solamente que en vez de decir óxido nitroso, ya que se ha combinado con agua, entonces decimos ácido nitroso. Ácido nitroso. Entonces, una molécula de N2O3, que es óxido nitroso, con una de agua me genera 2 moléculas de HNO2, que es el ácido nitroso. Ahora, si tenemos una molécula del óxido nítrico, que es N2O5, donde el estado de oxidación del nitrógeno es igual a 5, le adicionamos una molécula de agua y me genera 2 moléculas de HNO3. El estado de oxidación del nitrógeno sigue siendo 5. 1 y 5, 6, menos 6, 0. De manera que aquí tampoco está cambiando el estado de oxidación del nitrógeno de su óxido nítrico a su ácido nítrico. Por esa razón, este compuesto de aquí recibe el nombre de ácido nítrico. Se le cambia la terminación, o mejor, se le cambia la palabra inicial óxido por la palabra ácido, pero sigue siendo nítrico. Estos son los 4 ácidos que forman los 4 óxidos de bromo. Tenemos inicialmente el óxido hipobromoso, le adicionamos agua y se me generan 2 moléculas de HBrO. El estado de oxidación del bromo en el óxido hipobromoso sigue siendo el mismo que en el ácido hipobromoso. Por esa razón no se le cambia el nombre y si el estado de oxidación sigue siendo el mismo, entonces podemos decir que este es el ácido hipobromoso y utiliza el menor estado de oxidación. Luego, el óxido bromoso con agua me genera 2 moléculas de ácido bromoso. Aquí el estado de oxidación tampoco cambia, de 3 a 3, entonces se le puede llamar ácido bromoso. El ácido brómico, tengo aquí un estado de oxidación 5 para el ácido brómico para el óxido brómico, y el ácido que se forma al combinarse con agua sería una molécula de ácido brómico, Br2O5 más una de agua me genera 2 moléculas de HBrO3. Este es el ácido brómico. Estado de oxidación 1 para el hidrógeno, 5 para el bromo y menos 2 para el oxígeno sería 1 y 5, 6. 6 menos 2, 6, la molécula es neutra. Y por último, a partir del óxido perbrómico, Br2O7, le adicionamos agua, ¿sí? Obtenemos 2 moléculas de HBrO4, donde el estado de oxidación del bromo sigue siendo 7, que estaba en el óxido perbrómico, y sigue siendo 7 en el ácido perbrómico. Entonces 1 y 7, 8, 2 por 4, 8, 8 menos 8. Entonces lo que yo hago es verificar que efectivamente la molécula que yo estoy obteniendo después de la reacción química es una molécula neutra. Entonces aquí se obtuvieron los 2 ácidos del nitrógeno y los 4 ácidos que se pueden obtener a partir de cada uno de los óxidos del bromo.